¿Ya se puede ver? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nos habíamos quedado en lo que era la ley combinada, ¿no es cierto? Les había dicho que era la combinación de las leyes tanto de Boyle, Charles, como la de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Esta ley engloba todas las anteriores leyes y está dada por presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. Esto va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. También pueden llamarlo a esta presión 2 y a esta presión 1 como la presión, el volumen y la temperatura inicial va a ser igual a la presión, volumen y temperatura final. Cualquiera de las dos está bien nombrada. Pueden utilizarla como presión 1 o como presión inicial. Eso va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Muy bien. Continuemos. Les había dado unos cuantos ejercicios para que practiquen. Estos son los ejercicios. Y vamos a pasar el día de mañana, que ya vamos a estar con las clases presenciales otra vez, lo vamos a resolver en la clase. Estábamos con esto de la ley de Avogadro. Bueno, la hipótesis de Avogadro dice, esto anótense porque algunas veces entra a lo que son los exámenes teóricos, la parte teórica, ¿no? Volúmenes iguales de diferentes gases que se encuentran a la misma presión y temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley de Avogadro tiene que tener como regla fundamental la temperatura y la presión constantes, ¿no es cierto? Acá dice la hipótesis, volúmenes iguales de diferentes gases que se encuentran a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros anteriormente, en el parcial anterior, habíamos visto que un mol, ¿cuántas moléculas tiene? Un mol, ¿cuántas moléculas tiene? 6,023 por 10 elevado a la 23. 23. Muy bien. Eso lo tienen que tener bien en cuenta cuando utilizamos la ley de Avogadro, ¿no es cierto? Ahora, esto lo que dice en la parte superior, lo voy a subrayar acá, en la parte superior, esto es una hipótesis. La ley de Avogadro dice, el volumen de un gas a temperatura y presión absoluta constantes es directamente proporcional al número de moles de dicho gas. Esto nos quiere decir que nos va a brindar esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Que el volumen 1 sobre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. De esto es lo que consta la ley de Avogadro, que el volumen de los gases, no se olviden esto, por favor, lo voy a subrayar porque algunos se olvidan y luego aplican Avogadro cuando no tienen que aplicarlo. Cuando la temperatura y presión son constantes. Cuando vean que la presión y la temperatura son constantes, ahí van a decir, ahora puedo aplicar la ley de Avogadro. Como tenemos para cada una de las leyes. Para la ley de Boyle, ¿cuál habíamos dicho que era constante? La temperatura, ¿no es cierto? Para la ley de Charles, ¿cuál era constante? Para la ley de Charles era la presión, ¿no es cierto? Y para la ley de Gay-Lussac era el volumen constante, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vean algún ejercicio o les den algún ejercicio donde diga temperatura y presión constantes, automáticamente se les tiene que venir la ley de Avogadro. No es muy complicado, es cuestión de memorizarse, ¿no es cierto? Muy bien, anótense, por favor, esta ecuación.
para la ley de abogado en sus cuadernitos. Mañana vamos a resolver ejercicios. Toda la clase va a ser resolución de ejercicios antes de pasar a lo que son gases húmedos. Muy bien. Sigamos avanzando. Condiciones normales. Nosotros hablamos de condiciones normales cuando los gases dependen. Ingeniera, ¿podría pasar a la, ¿Cómo? ingeniera, ¿podría pasar a la anterior diapositiva, por favor? Claro que sí. Les voy a dar un tiempito para que copien, por favor. Gracias. O sáquenle una foto, no sé. Muy bien. Condiciones normales. Cuando hablamos de condiciones normales, como sabemos que los gases dependen de la presión y temperatura, nos resulta útil elegir un valor de presión y temperatura como parámetros de referencia, adoptados universalmente. Cuando hablamos del estado gaseoso, nosotros sabemos que cuando nos dicen a condiciones normales, nosotros estamos hablando de presión y temperatura. Cuando hablamos de presión, esto anótenlo, es una atmósfera de presión. Cuando hablamos de temperatura es 0 grados centígrados. Cuando ustedes escuchen condiciones normales, se encuentra a condiciones normales, ustedes ya se les tiene que venir a la mente que la presión es una atmósfera o en su caso contrario, 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura es 0 grados centígrados. Desde el principio del estado gaseoso habíamos dicho que la temperatura no funciona en grados centígrados, entonces va a ser 273 Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes en un ejercicio ven este gas se encuentra a condiciones normales, ustedes automáticamente van a poner presión, una atmósfera y temperatura 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Automáticamente. Y dependiendo también lo que diga el enunciado del ejercicio, vamos a ver si ponemos en atmósferas, en milímetros de mercurio, en PSIs, en pascales, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando escuchen o cuando lean en sus enunciados condiciones normales, no se olviden que estamos hablando de presión, una atmósfera y temperatura 0 grados centígrados. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el volumen molar. El volumen molar es el volumen ocupado por un mol de cualquier gas en determinadas condiciones de presión y temperatura. En condiciones normales se tiene un volumen molar estándar y es igual a 22,4 litros. El volumen molar va a estar dado por la siguiente ecuación. La voy a anotar acá. Muy bien, la voy a anotar aquí al ladito. El volumen molar va a ser igual al volumen, y generalmente el volumen acá dentro de lo que es el volumen molar se trabaja en litros sobre número de moles. Generalmente este se trabaja en litros sobre mol. Litros sobre mol. Pero cuando estamos hablando del volumen molar en condiciones normales, se tiene un valor estándar que es 22,4 litros. Este dato también es bastante importante porque este también nos va a ayudar a calcular lo que es la constante universal de la ecuación de estado. Este valorcito, anótense, por favor. Muy bien. Está de más decirles que las definiciones las copien por si acaso,
porque algunas veces les preguntan eso en su examen, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la última parte de estas diapositivas, que es la ecuación de estado. La ecuación de estado, también conocida como pavo-ratón, nos ayuda a resolver todos los ejercicios de lo que consiste los gases ideales, ¿no es cierto? Vamos a demostrar de dónde sale la constante universal de los gases ideales. Anteriormente han preguntado esto en un examen, era parte de la teoría que decía cómo se demuestra la constante universal de los gases ideales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ecuación combinada. Vamos a tener que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a el volumen 2 por la presión 2 sobre la temperatura 2. Todo este conjunto, lo que estoy subrayando, lo vamos a denominar K, como una constante, como una letra, K. Si nosotros nos damos cuenta, tanto en el lado izquierdo como el lado derecho tenemos presión, volumen y todo está sobre la temperatura. Entonces, esto es lo que representa la parte de arriba. Presión por volumen sobre temperatura va a ser igual a la constante. Si nosotros reemplazamos esta ecuación dentro de lo que es despejamos la constante R de lo que es la ecuación pavo-ratón, y queremos trabajar en este caso, vamos a trabajar con atmósferas. Vamos a empezar a reemplazar cada uno de los valores. Si queremos trabajar en atmósferas, vamos a poner el valor de presión. Acá está. El valor de presión es una atmósfera por el volumen. Habíamos dicho que cuando está en condiciones normales, el volumen es 22,4, ¿no es cierto? 22,4 litros sobre mol, porque estamos hablando de volumen molar, ¿no es cierto? Sobre la temperatura. Sabemos que para la temperatura trabajamos con temperaturas absolutas, entonces va a ser 273 Kelvin. Si nosotros resolvemos, si ponemos todo esto a la calculadora, nos va a dar una constante en atmósferas, ¿no es cierto? Que va a ser 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol, ¿no es cierto? Y esta, la voy a subrayar, pero con otro color, vendría a ser la constante universal de los gases ideales que pertenecen a lo que es la ecuación de pavo-ratón. Pero esta está en atmósferas. Si nosotros trabajamos en milímetros de mercurio, ¿cuánto tendríamos que reemplazar acá? Acá, ¿cuánto sería el valor si queremos encontrar el valor en milímetros de mercurio? ¿Cuánto sería el valor que se reemplaza ahí en vez de atmósferas? 760 Muy bien. milímetros. 760 milímetros de mercurio por 22,4 litros sobre mol por 273 Kelvin. Si reemplazamos el 760, nos va a dar como resultado 62,4 milímetros de mercurio por litros sobre Kelvin por mol, ¿no es cierto? Y esa también es la otra constante, solo que en otras unidades. El de arriba está en atmósferas y el de abajo está en milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Estas dos son bastante importantes, son las que más van a manejar dentro de lo que es este curso prefacultativo. Cuando estén en primer semestre en química, van a empezar a llevar lo que son las calorías, los joules, pero lo que tienen que manejar ahora para lo que es ingresar a la facultad son estos dos valores. Y con esto podemos ya de una vez hablar de lo que es la ecuación de estado, ¿no es cierto? Acá tenemos presión por volumen va a ser igual a número de moles por
la constante universal, que va a ser cualquiera de estos dos valores dependiendo del ejercicio, por la temperatura, ¿no es cierto? Esta ecuación es la principal. Anótenla en sus cuadernos, en sus formularios que los van haciendo, anótenla. Esta es la ecuación principal, conocida como pavo ratón también. Y pueden ponerle otro nombre si gustan, me lo hacen saber el nombre, si es que son más creativos. Pero también podemos asociar con la masa y el peso molecular. Esta ecuación puede cambiar un poco si nosotros asociamos con la masa y el peso molecular. Nosotros sabemos que el número de moles equivale a, nosotros sabemos que el número de moles se define como, ¿cómo se define el número de moles? Masa sobre peso molecular, ¿no es cierto? Sobre peso molecular. Acá está, ¿no es cierto? Por la constante universal, por la temperatura. ¿Podemos utilizar esta fórmula, esta nueva fórmula? Sí. A veces nos van a dar la masa y el peso molecular de dicho gas, entonces nosotros podemos aplicarlo, ¿no es cierto? Esta también es una ecuación que se utiliza para la resolución de gases ideales. Pero si nosotros queremos ir más a profundidad y tal vez nos dan la densidad o algo, podemos hacer lo siguiente. Como tenemos la ecuación ya de masa sobre peso molecular, nosotros despejamos lo que es el volumen. Y el volumen viene a la parte de abajo sustituyendo al peso molecular. Entonces, nosotros sabemos que masa sobre volumen, ¿qué hacen? Forman la densidad, ¿no es cierto? Densidad. Muy bien. Entonces, la presión por el peso molecular va a ser igual también a la densidad, anótense bien, a la densidad por la constante universal por la temperatura. Estas dos ecuaciones son las variables de la ecuación principal, que es la del pavo ratón. A veces nos van a dar la masa y el peso molecular, a veces nos van a dar la densidad, y nosotros vamos a poder calcular lo que nos pidan con estas dos ecuaciones que salen de lo que es el pavo ratón, ¿no es cierto? Anótense, por favor, porque esto es bastante importante. Sáquenle una foto, cópienlo a sus cuadernos, que mañana vamos a resolver todos los ejercicios de lo que vayamos a avanzar hoy. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente elemento. Si por alguna razón se tuviese problemas con la adición de moles masa de gas, se aplicará la siguiente ecuación. Esto es bastante importante para la resolución de ejercicios que van a tener en sus exámenes. Si se tuviese problemas con la adición de moles, se utiliza la siguiente ecuación. Número de moles final va a ser igual al número de moles inicial más el número de moles incrementado. Cada vez que en los ejercicios ustedes vean se adicionó, se sumó, se aplicó, es porque estamos adicionando número de moles. Ya vamos a ver mañana un ejercicio de este tipo y ahí vamos a ver cuán fundamental es esta ecuación. Anótenselas, por favor, que el número de moles final va a ser igual al número de moles inicial más el incrementado. Si se tuviese problemas con la pérdida, extracción, expulsión de gas, nosotros vamos a utilizar esta ecuación. Número de moles final va a ser igual al número de moles inicial menos el incrementado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pérdida, extraída, expulsión, resta, todas las palabras sinónimos de pérdida
nos van a ayudar a aplicar esta fórmula. El número de moles final va a ser igual al número de moles inicial menos el número de moles incrementado. Estas dos, anótenselas también, que son bastante importantes para la resolución de ejercicios. Muy bien. Ya hemos terminado con esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que son la mezcla de gases. Mañana vamos a resolver ejercicios. Vamos a pasar a lo que es la mezcla de gases. Muy bien. Muy bien. Mezcla de gases. Cuando hablamos de mezcla de gases, hace referencias a sustancias como el aire. Como habíamos dicho a un inicio del capítulo, el aire estaba compuesto por oxígeno, nitrógeno y un porcentaje bajo de argón, ¿no es cierto? Otros ejemplos que podríamos dar es el escape del auto, genera un gas, ¿no es cierto? Esa es una mezcla de gases que se generan dentro del motor para salir por el escape, ¿no es cierto? Otro ejemplo es el gas natural o el gas domiciliario, que también son una mezcla de gases, ¿no es cierto? Anótense estos ejemplos porque en las teorías les preguntan, ¿no? Ejemplo de mezcla de gases y ahí les va a poner gas natural, yo qué sé, el gas de un globo. El gas de un globo no es una mezcla, ¿no es cierto? Porque dentro del globo debe haber solo uno, que es el oxígeno, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de gas natural, estamos hablando de varios gases, de una mezcla de gases, ¿no es cierto? Al igual que el aire. El aire tiene oxígeno, nitrógeno y argón, ¿no es cierto? El primer criterio a aplicar es la cantidad de moles de la mezcla gaseosa, que se haya sumando los moles de los gases que componen dicha mezcla. Dentro de lo que es el estado gaseoso, cuando hablamos de mezclas, podemos hallar el número de moles sumando la cantidad de moles de dicha mezcla. ¿Cómo vamos a obtener eso? El número de moles, estamos acá por si acaso, voy a estar con mi puntero, el número de moles de la mezcla, esto significa el número de moles de la mezcla, es igual al número de moles del gas. Si digamos que en este caso estamos hablando de lo que es el oxígeno, el aire, sabemos que el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y argón. Son 3 tipos de gases. Entonces, el número de moles de la mezcla va a ser igual a el número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno más el número de moles de argón, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo con el aire, ¿no es cierto? Pueden haber otros ejemplos con más gases, ¿no es cierto? Aquí vamos a sumar más el número de gases 4, más el número de moles del gas 5, más el número de moles del gas 100. Podemos estar hablando de un gas que tiene 100 tipos de gases, ¿no es cierto? Entonces va a ser que el número de moles de la mezcla va a ser la sumatoria de todos los moles que componen esa mezcla, ¿no es cierto? Muy bien. Si nos encontramos con problemas de mezcla o extracción de masa-cantidad, acá ya estamos hablando de lo que es masa y cantidad de sustancia. Para estos casos se aplican las siguientes expresiones. Para la adición de gas en mezcla se tiene esta ecuación. Para la adición de gas en mezcla, sabemos que el número de mezcla final va a ser igual al número de moles inicial más el número de moles adicionales. Para la extracción, pérdida, extracción, pérdida, resta de gases en la mezcla, estamos hablando ahora de la mezcla, vamos a tener que el número de mezcla final va a ser igual al número de moles inicial menos el número de moles extraídos. Cabe recalcar que estas fórmulas se aplican a todo tipo de problemas
con o sin temperatura, presión o volumen constante. Ya no estamos hablando de gases solos, ¿no es cierto? Anteriormente estábamos hablando de un solo gas. Ahora estamos hablando de la mezcla de gases, que puede estar el oxígeno, el hidrógeno, el helio, el argón, 1000 gases, ¿no es cierto? Estas fórmulas, anótense esto, por favor, que es bastante importante. Estas fórmulas se aplican a todo tipo de problemas con o sin temperatura, presión o volumen constante. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a hablar de lo que es la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que a temperatura y volumen constante, esto fundamental, lo voy a subrayar. A temperatura y volumen constante, a temperatura y volumen constante, la presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen dicha mezcla. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo, el cual van a poder ver con exactitud de qué consta la ley de Dalton. Acá tenemos 4 recipientes que tienen el mismo volumen. Acá en toditos los recipientes tenemos que el volumen y la temperatura son constantes. Volumen y temperatura constantes, volumen y temperatura constantes, volumen y temperatura constantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les diferencia a cada uno de estos recipientes? En el primer recipiente tenemos lo que es el amoníaco, ¿no es cierto? En el segundo recipiente tenemos el gas oxígeno, ¿no es cierto? Y en el tercer recipiente tenemos lo que es el helio. Y el último es el resultado de la suma de todos estos recipientes. Vamos a hacer de cuenta que cada una de estas perlitas es la presión, ¿sí? Es la presión que ejerce cada uno de estos gases dentro de dicho recipiente. Entonces, el amoníaco, ¿cuántas atmósferas? Cada una de estas es una atmósfera de presión. El amoníaco, ¿cuántas atmósferas tiene en su recipiente? 2, ¿no es cierto? En el oxígeno, ¿cuántas atmósferas de presión tiene en su recipiente? ¿Cuántas tiene? 4, ¿no es cierto? Acá estamos viendo 1, 2, 3, 4. El helio, ¿cuántas tiene en su recipiente? ¿Cuántas atmósferas de presión tiene en su recipiente? 3, ¿no es cierto? Entonces, acá dice que la presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es igual a la suma de las presiones parciales. Es decir, que cada uno de estos gases tiene una presión parcial y la suma de estos nos tendría que dar la suma de la mezcla, ¿no es cierto? Acá tenemos 2 más 4, ¿cuánto va a ser? 6 más 3, 9. Acá, dentro de este recipiente, debería haber 9 atmósferas dentro de la mezcla, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? ¿Se puede ver la pantalla? No se ve nada ahí. ¿No están viendo lo que estoy compartiendo? No se ve. A ver. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ingeniera, no. Sigue en la diapositiva 20. Aún no pasó. Okay. ¿Ahora pueden verlo? Sí. Ahora sí, muy bien. Ya pueden verlo, ¿no es cierto?
Nada, Inge. No se ve, ahora sí. Ya está, ¿no? Muy bien, gracias. Ya está, ya se puede ver, ¿no es cierto? Muy bien. Estábamos en lo que la ley de Dalton a temperatura y volumen constante. La presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen dicha mezcla. Como les había dicho, cada uno de estos recipientes, en la parte superior estamos especificando que tienen volumen y temperatura constantes, ¿no es cierto? Si tienen volumen y temperatura constantes, automáticamente se nos tiene que venir a la mente que estamos hablando de la ley de Dalton, ¿no es cierto? Les había dicho que cada uno de estos gases, estamos hablando tanto del amonio, del oxígeno como del helio, van a formar lo que es la presión total de la mezcla. Les había dicho que cada una de estas partículas dentro del recipiente equivalen a una atmósfera. Entonces, dentro de lo que es el amoníaco tenemos 2 atmósferas de presión. Dentro de lo que es el oxígeno, ¿cuántas atmósferas tenemos? 4, ¿no es cierto? Acá tenemos 4. Más el helio, ¿no es cierto? Tenemos 3 atmósferas de presión. Si sumamos esto va a ser 2 más 4, 6, más 3, 9. 9 atmósferas de presión va a ser la presión total que ejercen estos gases para formar la mezcla. Para que se cumpla la ley de Dalton, sí o sí debe cumplir con las condiciones de temperatura y volumen constante. Por eso, cada vez que voy subrayando las partes importantes, eso anótenlos en sus cuadernos, por favor. Volumen y temperatura constante es que estamos hablando de la ley de Dalton. Sí o sí deben cumplir las condiciones. En caso de que no cumpla con uno de estos dos, que no sea constante, si no es constante la temperatura o si no es constante el volumen, el ejercicio puede resolverse con la suma de moles que habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿No es cierto que el número de moles final va a ser igual al número de moles inicial más el número de moles incrementado o extraído